Bienvenidos al podcast de la Casa de Todos. Esperamos que disfrutes este mensaje con nosotros. ¿Por qué estudiar el libro de Romanos? Romanos es el primer libro en la Biblia que se escribió directamente a los cristianos que vivían en la metrópolis del Imperio Romano, una ciudad muy grande con mucha cantidad de habitantes. Y ahí quería ir nuestro hermano Pablo. Escribió. El libro de Romanos fue escrito para los cristianos de Roma. ¿Por qué estudiar? Porque es un libro fundamental. Contiene la doctrina. Ustedes cuando escuchan doctrina es enseñanza. La sana doctrina, cuando ustedes escuchan la sana doctrina, es la sana enseñanza, así como lo habla nuestro hermano Pablo. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y todo Dios y Dios. No nada del hombre, el ego, nada. Sino la sana doctrina, base y esencial de la iglesia. La sana doctrina es aquella enseñanza que exalta a Cristo, solo a Cristo, cuya gloria es Cristo. Vamos a dar, ahora sí vamos a usar nuestras Biblias. Vamos a ver en Primera de Timoteo 1:10, ¿qué nos dice? Primera de Timoteo 1:10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opone a la sana doctrina. ¿Para qué fue escrito el libro de Romanos? Para todos ellos y se adapten a la enseñanza de la sana doctrina. O sea, a la palabra verdadera, fiel y verdadera como es la palabra. Luego, 4:6, el mismo libro. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina, cuando escuchamos buena doctrina, es la buena enseñanza. No fábulas, como dice, te vienen a mentir, fábulas mentirosas, no, sino la sana doctrina que es la palabra del Señor. Luego, 6:3. Estamos viendo que el libro de Romanos fue escrito para enseñar la sana doctrina. 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Sana doctrina, enseñanza que no se adopte a la piedad, no, que es conforme a la piedad. Piedad, en el diccionario. ¿Alguien? A ver, piedad. A ver, colaboradores, hermanos en la fe. Sentimientos de compasión o misericordia. Por eso cuando hemos hablado del amor, hemos hablado de hablar con misericordia, con amor. Entonces Pablo, nuestro hermano Pablo, también lo vimos cuando hablamos del amor. Nuestro hermano Pablo era odiado por algunos de los judíos. Pero él no contestaba conforme lo trataban, sino los trataba con amor y con misericordia. Luego, ¿por qué estudiar el libro de Romanos? Porque es un libro ordenado. El apóstol Pablo escribió esta carta de una manera sistemática, ordenada y metódica, que es fácil de entender con la ayuda de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios y todo lo que leemos, lo que está escrito acá en la palabra, lo entendemos porque esta carta es para nosotros, esto es para nosotros. Ustedes de repente han escuchado a alguien, no lo entiendo, ¿qué dice? No lo va a entender porque el Espíritu de Dios no está en él. No lo entiendo. Más antes decíamos así, no lo entiendo, porque no sabíamos si el Espíritu de Dios estaba en nosotros o no. Pero ahora sí entendemos y sabemos, así como ese texto, esa porción, como dice Isaías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él está en nosotros. Entonces, ese espíritu es el que nos da para entender lo que está escrito, que es la palabra de Dios.
¿Por qué vamos a estudiar el libro de Romanos? Porque vemos algo en la vida del apóstol Pablo que todavía no vemos en nuestra vida. Lo que hemos visto, piedad, misericordia. No tenemos compasión. ¿Por qué estudiar el libro de Romanos? Dijimos, porque vemos algo en la vida del apóstol Pablo que todavía no vemos en nuestra vida. Piedad, misericordia, compasión. Esta boca, cómo habla, cómo maltrata, las manos, bueno, piedad. La mente, qué maquina esa mente en la ducha, qué maquina cuando estás solo, sola, qué dice la mente. Eso. ¿Quién escribió el libro de Romanos? A ver, ¿quién escribió el libro de Romanos? El apóstol Pablo. Muy bien. ¿Cuándo fue escrito? El año 58 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Eso ya lo hemos dado inicialmente. ¿A quién fue escrito el libro de Romanos? A los cristianos de Roma. ¿Y dónde fue escrito? Desde Corintio. Hermanos, circunstancias en las que Pablo escribe. Vamos a ver, ¿en qué circunstancias es la que nuestro hermano Pablo escribe? Pablo siempre estaba muy interesado en Roma. ¿Quién no quería ir a Roma? ¿Quién no quiere ir a Europa? Cualquiera, nosotros queremos ir. Queremos ir a España, queremos. Será motivo de ir a Rusia, ¿no? Entonces, nuestro hermano Pablo, ¿quién no quería? Nuestro hermano Pablo quería ir porque era una ciudad grande, quería conocer, porque él conocía Jerusalén, sus alrededores, Judea, pero él quería ir para conocer, porque era un país grande en extensión y en habitantes. Entonces, por eso es que nuestro hermano Pablo toma con cuidado para escribir este libro de Romanos. Era gente preparada, por eso es lo que él escribe con cuidado, sus palabras, en la forma de presentarse. No se sabe quién fundó la iglesia en Roma, pero nuestro hermano Pablo era bien, él decía que no sobreedifica sobre otro fundamento que él no ha fundado. Entonces, por eso nuestro hermano escribe, nada más, no dice esta es la iglesia que yo fundé, no. En los escritos no se sabe quién fundó la iglesia de Roma, pero sí habían hermanos cristianos. Uno de sus sueños era predicar allí. Vamos a dar lectura, Hechos 19 al 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Miren, ¿cómo habrá estado nuestro hermano Pablo con ese deseo de ir? Pero primero tengo que estar acá en Jerusalén, predicar por todos los alrededores. Y cuando yo termine, voy a ir a Roma para testificar lo que Dios ha hecho conmigo en este lugar. Entonces voy a hablar con más convicción. 23:11 del mismo libro, Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, ya había una promesa. Su deseo era, y con esto ya Dios le dice, ten ánimo, no te desesperes. Lo que yo quiero es que tú te empapes de todo lo que Dios está haciendo contigo para que cuando llegues allá, que es otro nivel de vida, otro nivel de personas, tú testifiques lo que yo he hecho contigo y con los hermanos. Bien, podemos decir que Pablo llevaba el nombre de Roma escrito en el corazón. ¿Cuántos quieren ir a España? Está eso en nuestro corazón. Pero algún día, si Dios quiere, iremos. O de repente algún lugar, no España, algún lugar cercano, pero usted todavía no puede ir, Dios no lo permite, pero está con eso, algún día voy a ir. Entonces nuestro hermano Pablo estaba así. Cuando escribió la carta a los romanos, vamos a dar lectura, el deseo de ir a Roma de nuestro hermano Pablo, Romanos 1, del 11 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis
que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Su mirada estaba ir a Roma, pero tenía que hacer todavía algo en Jerusalén. Era predicar. Cuando escribió la carta a los romanos, en el año 58 después de Cristo, Pablo se encontraba en Corinto, hemos dicho. ¿Dónde fue escrito? El lugar donde fue escrito el libro de Romanos, en Corintio. En Corinto. Estaba a punto de culminar un proyecto que le era muy querido. ¿Pero cuál era su proyecto? De ir a predicar a todos. Pero Jerusalén era pobre. ¿Quién le daba para que se vaya a Roma? La iglesia de Jerusalén era la madre de todos los demás. Es como decir, las asambleas de Dios es la madre de todo a nivel nacional o a nivel mundial, la madre de las iglesias pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el Templo Apostólico, Jerusalén Alto, así. Entonces, Jerusalén era la madre de todas las pequeñas iglesias, pero era pobre. Era pobre. Y Pablo había organizado una colecta. Vamos a hacer una chanchita entre las iglesias más jóvenes para ayudarla. Yo veo que esta iglesia está próspera, así es que tú vas a dar para Jerusalén, que es pobre, no tiene economía. Y así, eso era su fin, recolectar de todos para dejar a Jerusalén más o menos. Y eso, por eso es lo que él andaba predicando por todos los alrededores de Jerusalén. Vamos a dar lectura 1 de Corintios 16, 1 hasta el 4. ¿Qué nos dice? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda de amor. Vamos a recoger 20 céntimos, 30 céntimos, 50 céntimos, y no llega ni a 10 soles. Eso es lo que no quería nuestro hermano Pablo. Por eso es lo que dice, conforme Dios les va prosperando, ustedes vayan juntándolo. Cosa que cuando yo vaya, ya no recojan ofrenda, sino den todo lo que han juntado. Nuestro hermano junta una cantidad, y de todos se reúne regular, ¿sí o no? Está bonito, está bonito. Así debemos hacer. Vamos a recoger una ofrenda de amor. Hermano, cuando hemos recogido, aún acá, pero gracias a Dios esta iglesia está aprendiendo a ser generosa. Entonces eso es, estamos aprendiendo. Nuestro hermano Pablo no quería eso. Como el Señor te bendice, guárdalo ahí en tu chanchito. Cosa que cuando yo mande al designado, ustedes ya no recojan ofrendas, sino lo dejan. Y regularcito. ¿Por qué lo hacía esto? Porque veía que la iglesia de Jerusalén era pobre y quería apoyar a la iglesia. Cuando Pablo escribe Romanos, está a punto de ponerse en camino con esa colecta para la iglesia de Jerusalén. Vamos a dar lectura, Romanos 15, 25 hasta el 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya, los dos lugares, ya hicieron la colecta para dar a los pobres que estaban en la iglesia de Jerusalén.
los santos. Mira, los llama santos. Nosotros somos santos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos predestinó. Entonces, hermanos, llegará el tiempo o llegará en que tengamos que hacer así juntar por alguna necesidad. ¿Qué tal si la practicamos? ¿Qué tal si la practicamos? Aquí hay hermanos que están pasando necesidad económica. ¿Qué tal si nos damos tiempo un mes? Y eso es lo que se reúne, lo compartimos con nuestros hermanos que vemos. ¿Qué tal? No, promesa es promesa. Nos comprometemos. Así es que lo que Dios pone en su corazón, lo deja. Y ese día que vamos a recoger, que vamos a anunciar, usted lo trae, que tiene que ser una ofrenda generosa, lo contamos con los hermanos y se reparte a los hermanos. El propósito de Pablo sabía que el viaje a Jerusalén no estaba exento de peligros. Él sabía que si se iba ahí, iba a ser maltratado, era enemigo, no lo querían, entonces, pero él así fue, porque él ya había tenido un encuentro con el Señor, ya había tenido un encuentro, entonces, confiado en el Dios que tuvo su encuentro, él va. Sabía que tenía enemigos allí, pero fue. Y que ir a Jerusalén era arriesgar su libertad y su vida. Es como que a usted le manda, usted tiene enemigos, ¿dónde? En algún lugar, y le mandan. Pero si va guiado por el Espíritu de Dios, no creo que le pase nada. No puede pasarle nada, porque Él tiene sus ángeles para que lo guarden a usted, y Él mismo, la presencia de Dios está con usted mismo, entonces usted puede ir confiando en el Señor. Él deseaba las oraciones de la iglesia, por eso es lo que les dije inicialmente, estemos orando por cada uno de nosotros. Hermano, no hay que esperar que sea el sábado. Usted cuando hace su oración matinal o cualquier momento, de repente, no le digo en la mañana, cuando se levante, de repente no tiene tiempo, pero cuando usted tenga tiempo o está caminando como sea, pero usted ore por cada uno de nuestros hermanos, nombre por nombre, somos pocos. Entonces estemos orando por cada uno de ellos, por sus necesidades. De repente no sabemos su necesidad, pero tan solo con decir que el Señor los guarde, los proteja por el lugar donde estén, ya. Estamos orando, estamos pendientes de cada uno de ellos. Él deseaba las oraciones de la iglesia de Roma antes de emprender la expedición. Es cuando le diga, hermano, usted no se sienta mal cuando usted diga, hermana Jesús, por favor, ore por mí, por mi familia. No está haciendo nada malo, ni se avergüence. Tenemos el ejemplo de nuestro hermano Pablo, que antes de ir a Roma quería que los hermanos oren por él. Vamos a ver Romanos 15:30 hasta el 33. Nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Miren, hermanos, usted va a viajar. Hermanos, voy a viajar. No es que está haciendo saber a dónde voy, nada. No diga dónde va, pero voy a viajar. Hermanos, tengo un familiar enfermo, por favor, estén orando. Nuestro hermano Pablo así pedía para que no le pase nada, porque sabía que tenía enemigos. Tenía grandes proyectos en el corazón, en su mente, pensaba hacer. Esta vez Pablo estaba obsesionado con la idea de llegar a España. Romanos 15:24 al 28. Cuando vaya a España, miren, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda
para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Mire, él tenía que cumplir todo, predicar todo. Hermanos, si ustedes ven en el mapa, Pablo ha recorrido, ha viajado, ha sembrado la palabra del Señor. Entonces tenía que cumplir eso para que con esa alegría él se vaya a disfrutar con los hermanos de España. ¿Cuál fue la idea principal del libro? Es la obra maestra de Pablo, la esencia de su fe. Es una joya de literatura de mucho valor. La idea es, lo que es en realidad es la salvación en Cristo y lo que somos en Él. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Saulo de Tarso, ¿qué habrá sido? ¿Habrá sido judío? ¿Habrá sido egipcio? ¿Cuál fue su lugar de nacimiento de Pablo? Fue hebreo, descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Y quién era Benjamín? El último hijo de Jacob. Está bueno, hay que recordar. El libro de los Hechos de los apóstoles señala otros 3 puntos respecto a Pablo. Pablo fue educado en Jerusalén, instruido a los pies de un famoso Gamaliel, un rabino. Vamos a dar lectura, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero ahí cuando dice eso, no habla todavía celoso de Dios, sino celoso de las leyes, de lo que había aprendido. Y por eso él hacía cumplir a rajatabla. Por eso es lo que perseguía a los cristianos de ese tiempo. Era fariseo. Estamos viendo. Hechos 26:5. Todo tiene que estar registrado en la palabra para ver si es verdad. Hechos 26:5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Era fariseo. Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era el mejor de todo de la edad que tenía él. Y hacía cumplir estrictamente, no le importaba. Por eso él mismo iba y pedía permiso a los sacerdotes que le den la orden para que vaya y persiga a los cristianos. Y él se gozaba, así, de odio. Tenía odio a los cristianos. Filipenses 3:5 y 6, ¿qué nos dice? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Estaba dando su reseña histórica, cómo era él, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Su tema principal del libro de Romanos es la justificación por la fe. Martín Lutero dijo, la epístola a los romanos es verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento. Martín Lutero, uno que había estudiado la Biblia.
y el más puro evangelio. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente, y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Yo escuché a una hermana, nuestra hermana Marlene, que dijo: ¿lo leo Romanos y cada día lo entiendo mejor o es diferente? Es que cada día que usted lo lee, el Espíritu de Dios le hace entender de otra manera. De repente cuando lo leyó hoy día lo entendió de esta manera y mañana lo vuelve a leer y el Espíritu de Dios le revela otra cosa. Es la misma esencia. Nuestro pan cotidiano, todos los días comemos. La palabra del Señor dice: el justo por la fe vivirá. Pero vivimos más por vista que por fe. ¿Qué veo hoy día? Eso es. Pero vivamos por la fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Hoy día no hay para la comida, hoy día no hay para otra cosa, pero yo veo con los ojos de la fe y digo, ahí es donde no tenemos que claudicar, ahí es donde no tiene que entrar la duda, la incredulidad, ahí es donde más uno debe confiar. Yo sé que hoy día no tengo, pero sé que voy a comer. Yo voy a comer, el Señor mandará a los cuervitos, pero yo voy a comer. Pero si decimos, ¿y ahora a dónde voy? Voy a saltar. Voy y toco la casa de una viuda. Y digo, hermana, vengo a visitarle, voy a orar por usted a la hora del almuerzo. No, eso no. Eso no es fe, eso es maña. ¿No? O sea, fe es creer que no veo nada, pero por la fe digo, voy a almorzar. Dios usará a alguien, pero alguien me va a tener que invitar el almuerzo. Dios va a proveer. Eso es vivir por fe, no por vista. Por vista es, compro todo en el mercado, claro, pues la provisión está ahí, por vista. Pero por fe es creer de lo que no hay. Y que le va a dar Dios, le va a dar. Entonces, el libro de Romanos es vivir por fe. Nos enseña a vivir por fe. Pablo, hemos dicho que Pablo no visitó la iglesia de Roma porque todavía no era el tiempo que tenía que ir. El apóstol Pablo ministraba personalmente al pueblo de Jerusalén, pero no a Roma. En este libro de Romanos, el apóstol Pablo da una presentación preliminar del contenido de su ministerio de enseñanza. Lo que Pablo expone en estos 16 capítulos, el libro tiene 16 capítulos, es nada menos que una obra doctrinal. Ya saben, doctrinal es una instrucción, son instrucciones, una obra de instrucción, una obra maestra, una instrucción maestra, una instrucción buena. ¿De qué se trata el cristianismo? Ese es uno de los puntos. ¿Cuál es su mensaje central? Es otro punto. ¿Cuál es el verdadero evangelio de Dios? Es otro punto. ¿Cuáles son realmente las buenas nuevas de salvación? Es otro punto que está en el libro de Romanos. ¿Qué clase de mensaje predicaba el más grande de los apóstoles de la iglesia, donde quiera que fuera? Ese es un punto. Y eso lo vamos a encontrar estudiando el libro de Romanos. Hermanos, la historia cuenta que John Wesley era un predicador inconverso. No conocía a Cristo. Hasta que leyó el libro de Romanos y entendió el camino de salvación de Dios. Lutero, un monje católico, fue influenciado poderosamente por Romanos 1:17, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Lo que abrió sus ojos a la verdad de la justificación. O sea, leyendo Romanos, nuestro hermano Lutero entendió que el justo vivirá por la fe. Ahora vamos a entrar, Romanos 1:1. ¿Qué nos dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Miren,
Su presentación. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia que no había visitado nunca ni conocía personalmente. Estaba escribiendo a una iglesia que estaba en la ciudad más grande, ya lo hemos dicho, pero más grande del mundo. Por eso escogió las palabras y las ideas con el máximo cuidado. Empezó presentando sus credenciales, como se dice, su carta de presentación. Se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, su dueño y Señor Jesús. Jesús le había amado a Pablo, por eso es lo que él tuvo un encuentro con él y Pablo se entregó a él. Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a él, su ego había muerto, sino exclusivamente a su Señor, a Jesús, con el quien tuvo su encuentro, que lo vamos a ver después. Pablo nos dice 3 cosas en cuanto a sí mismo. ¿Qué nos dice primero? Siervo de Jesucristo. Luego dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado. Dios nos hizo apartados para no pecar, pero en el caso de Pablo no. Apartado para el evangelio de Dios. Pablito, tú eres apartado para que prediques el evangelio. Nosotros somos justos, santificados, apartados, separados, para no pecar. Y si el Señor le llama a usted, también puede ser apartado, para que pueda predicar, llevar el evangelio. En este caso de nuestro hermano Pablo, cuando habla de apartado, es apartado para llevar el evangelio de Dios. Siervo, esclavo. ¿Y un esclavo tiene que decir algo? No dice nada. Si hemos visto raíces, hemos visto los esclavos, los negritos. Ellos no pueden ni hablar, sino tienen que trabajar. Esclavo. Servidor y esclavo por amor de Jesucristo. Pablo se presenta así ante los hermanos de Roma como siervo, esclavo, servidor. Esta es una declaración asombrosa si consideramos el historial pasado de Pablo. Vamos a dar lectura a estos versículos y ahí nos vamos a quedar. Vamos a dar lectura. Hechos 7, 54 al 58. Vamos a conocer un poco el historial pasado de nuestro hermano Pablo. Hechos 7, 54 al 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La historia de nuestro hermano Saulo, que en esos tiempos se llamaba Saulo. Él se alegraba, se gozaba con el sufrimiento de los cristianos, y es así. No le importó que aún cuando estaban apedreando a Esteban, él se alegraba, y cuando le pusieron sus ropas, él feliz y contento porque estaba haciendo lo que él, según él, estaba cumpliendo la ley. Y se gozaba. 8, del 1 al 3, el mismo libro, por favor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, tan solo por creer en Jesús. O sea, él no respetaba, se metía a las casas. ¿Saben lo que es arrastrar, no? Eso es lo que hacía Saulo con los hermanos de esos tiempos. 9:1-2, por favor, y ahí nos quedamos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Para él todos eran sus enemigos. Y no le importaba la forma como los capturaba, por decir. Estamos viendo el historial de nuestro hermano Pablo, que después nos va a dar unas enseñanzas que tratemos de imitarlo. Primero a Cristo, pero él dice, imítenme a mí. Esperamos que el mensaje haya sido de gran ayuda para tu vida. Si deseas más información sobre nosotros, visita nuestra página web o nuestras redes sociales.